Reciban un cordial saludo. En el marco de las quintas jornadas de investigación e innovación educativa, cuartas internacionales, tercer Congreso Virtual de Educación, les presento la ponencia titulada Los juegos educativos y las interacciones familiares durante el confinamiento. Quien les habla, la Magíster Yaris Dávila Quirós. Para entrar en contexto, se comienza mencionando que el COVID es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que comenzó en China y fue declarada pandemia mundial en diciembre de 2019. En vista de esta situación, se estableció en la República Argentina la suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secundario, en todas sus modalidades, y en los institutos de educación superior a partir del 16 de marzo de 2020. En este contexto, las condiciones de estudio variaron en cada hogar, dependiendo del acceso a equipos tecnológicos y a la Internet, condiciones culturales y sociales, posibilidad de que los padres puedan acompañar en los procesos educativos de sus hijos, la conectividad de los maestros, entre otras variantes. Todos estos cambios causaron en cada familia múltiples emociones y conflictos. Esto lo manifestó la UNICEF. Algunos docentes, según Broylos, sustentados en teorías constructivistas del aprendizaje, decidieron utilizar juegos como estrategias educativas en estos tiempos de confinamiento. Vemos que en el Instituto María Santísima de la Luz la situación es similar. Vía telefónica, las familias de tercer año manifestaban estar agobiadas por el encierro, la falta de equipos tecnológicos, la falta de habilidades tecnológicas y pedagógicas, situaciones de desempleo, entre otros. Tomando en cuenta esta situación, el equipo directivo y los docentes decidieron en ese momento utilizar juegos educativos para ayudar al aprendizaje y a la socialización en los hogares. Entonces, en esta ponencia tiene como objetivo general describir el rol de los juegos educativos en las interacciones familiares en el Instituto María Santísima de la Luz de la provincia de Buenos Aires durante el confinamiento por COVID. Los objetivos específicos están dirigidos a definir los fundamentos teóricos que destacan el rol de los juegos educativos en las interacciones familiares. Reseñar el contexto familiar y educativo del Instituto María Santísima de la Luz de la provincia de Buenos Aires durante el confinamiento por COVID. Y finalmente, describir el rol de los juegos educativos en las interacciones familiares del aula de tercer año de educación primaria del Instituto María Santísima de la Luz en contraste con los fundamentos teóricos. Como fundamentos teóricos principales se mencionan a Ruiz, Álvarez y Córdoba, Palacios, Boeiro y Maidana. En resumen, se aprecia la relevancia de los juegos como herramienta no solo para la educación y el desarrollo infantil, sino también para la construcción y mantenimiento de las relaciones familiares. En conjunto, estos hallazgos resaltan la multifacética importancia de los juegos en la vida de las personas y su potencial impacto en diferentes aspectos del desarrollo humano. Este estudio es cualitativo, descriptivo y de campo. El método que se utilizó fue de observación participante, que se define como aquel método en el cual el observador participa de manera activa dentro del grupo que se está estudiando. Es importante destacar que la investigadora estuvo involucrada muy de cerca con las familias, objeto de estudio. Se estableció comunicación y vínculo por 4 meses continuos. Durante este tiempo, la investigadora pudo observar el comportamiento de las familias antes y después de la aplicación de los juegos como estrategia. La guía de observación que sirvió para estructurar este estudio fue planteada por Merriam y Cowlish, y como primer paso se observa el ambiente físico, es decir, se describe el contexto. Segundo paso, se describen a los participantes.
tercero, se registran las actividades e interacciones que ocurren en el escenario. Y finalmente, se agrega en esta investigación el contraste de estas observaciones registradas con los fundamentos teóricos. De acuerdo con la guía de observación, se inicia con la descripción del contexto. Este estudio se llevó a cabo en el Instituto María Santísima de la Luz, que está ubicado en la localidad de Vicente López, que está ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires. Fue fundado en 1938 con el nombre de Nuestro Hogar y estaba destinado a niños pupilos que vivían dentro del colegio de lunes a viernes, y los fines de semana ellos se iban a sus hogares. Desde el 24 de abril de 1976, el instituto comenzó a denominarse María Santísima de la Luz y actualmente atiende educación inicial, primaria y secundaria. El nivel primario consta de 6 aulas que atiende en cada aula un grado. Van desde primero a sexto año. Cada aula tiene como responsable un maestro de grado y también tiene como apoyo o personas que colaboran con cada aula. Tiene maestros especiales como maestros de educación física, catequesis, informática, música y artes. Cuentan con el apoyo de una maestra auxiliar que da apoyo pedagógico donde sea necesario. Es importante destacar que en el estudio presentado, la maestra auxiliar es la investigadora. También cuentan con un equipo de orientación conformado por un psicólogo educacional, un psicopedagogo y un trabajador. Siguiendo la guía de observación, vamos con la descripción de los participantes. El estudio se concentra en el aula de tercer año de educación primaria. Esta aula es atendida por una maestra titular en proceso de jubilación. Allí cursan 14 niños y 16 niñas entre 8 y 9 años de edad. Sus familias pertenecen a estratos socioeconómicos medios o bajos. El aula cuenta con el apoyo de una maestra auxiliar. Esta maestra auxiliar, al inicio del confinamiento, da apoyo pedagógico a todas las aulas, pero por decisión y por orientación de la directora del plantel, se concentra especialmente en dar apoyo al aula de tercer año. En este caso, entonces, ambas maestras, tanto la maestra auxiliar como la maestra titular, se encargan de planificar, desarrollar las actividades y evaluar a los alumnos. Finalmente, vamos con los resultados de acuerdo con la guía de observación que seguimos. Esta parte se registran las actividades y las interacciones en contraste con los fundamentos teóricos. Vemos en la primera columna, tenemos periodo, en la segunda actividades, en la tercera interacción familiar y en la cuarta contraste con los fundamentos teóricos. En la primera línea vemos que al iniciar el aislamiento, es decir, a mediados de marzo, los docentes manifestaban desconocimiento de herramientas tecnológicas y se resistían mucho a la innovación. La comunicación con la familia se basaba especialmente en ida y vueltas de correos electrónicos y en llamadas telefónicas. En ese momento la prioridad era saber cómo estaban las familias, saber con qué medios de comunicación contaban. En ese momento las familias manifestaban que estaban estresados, agobiados con el encierro, que no sabían usar correos electrónicos, personas que no tenían computador, tenían un solo teléfono y un familiar, por ejemplo el papá, tenía que llevárselo. Las maestras, ellos decían que no eran maestros, que ellos no sabían enseñar. Personas que quedaban sin trabajo, personas que tenían familiares enfermos. Todo esto ocasionó mucha angustia. ¿Sí? En contraste con la teoría, vemos que la UNICEF manifiesta
que estas medidas causaron múltiples emociones en las familias. Los vínculos y los lazos cambiaron. Posteriormente, en el mes de abril, el aula de tercero de María Santísima de la Luz se empezaron a aplicar estrategias dirigidas a juegos virtuales. ¿Sí? Se utilizaron estas páginas, como se pueden apreciar allí, con el propósito de bajar la ansiedad en las familias, con que las actividades sean tipo juego, que las familias disfrutaran, que no se vieran las actividades como si fueran tareas. Eso lo conversábamos en las reuniones con el equipo directivo y las reuniones entre los docentes, por eso se tomó esa decisión. Sin embargo, las familias manifestaron que se les dificultaban por la falta de los mismos equipos tecnológicos o que esos equipos no eran apropiados. Manifestaban textualmente que los teléfonos eran muy pequeños, que no cargaba el juego, que tenían un solo teléfono, también familiar, que lo tenían que compartir, entre otras situaciones que pues impidieron que estas estrategias se pudieran seguir utilizando. Al respecto, Broylos y Cordero manifiestan que el juego es un gran aliado en los días de confinamiento. Podemos aprovechar la parte más social del juego, no solo con cada familia, sino que también se pueden aprovechar de modo online. Vemos que en este caso, pues el modo online no tuvo mucho éxito. Seguimos con los resultados, vamos con el mes de mayo, en mes de mayo a junio. Se mejoraron las vías de comunicación, se empezó a usar el Google Classroom y Google Meet, lo que mejora la interacción. Y se plantean en ese momento, a partir de ese momento, se plantean juegos tipo presenciales, por llamarlo así, es decir, juegos sociales, juegos afectivos, juegos de reglas, juegos de roles que tenían que hacerse en los hogares, los chicos junto con las familias, y gracias a la interacción de el Google Meet y Google Classroom, se pudo interactuar también con los docentes. Vemos que las manifestaciones de la interacción familiar, las evidencias nos indicaban o nos decían los familiares y los alumnos, decían expresiones textuales como me encantó jugar, me gustó mucho hacer el tablero para el juego, jugué con mi mamá y nos divertimos, jugué con mis hermanos y gané yo. En las actividades experimentales de ciencias se integró la familia, como podemos ver, dice mi abuela sabe mucho de plantas, me ayudó con el experimento, mi papá y yo observamos el jardín. En videos de participaciones que se hacían, porque se hicieron también teatros de sombras y títeres, también se veía la participación familiar. Al respecto, vemos que los teóricos como Álvarez y Córdoba afirman que los juegos simbólicos, los juegos de regla y los juegos cooperativos son necesarios en el proceso de socialización del niño. Álvarez y Córdoba coinciden con que los juegos sociales acotan que la mayoría de las actividades lúdicas que se realizan en grupo facilitan que los niños se relacionen con otros. Y Ruiz menciona que la actividad lúdica favorece a la comunicación y a la socialización. El juego les proporciona a los niños una herramienta fundamental para entrar en contacto con sus iguales y también con adultos. En esta diapositiva se pueden apreciar los juegos educativos aplicados como estrategia de aprendizaje y su correspondencia con los objetivos prioritarios de acuerdo con el currículo de la provincia de Buenos Aires. En esta otra diapositiva se muestra que los materiales y recursos empleados
que se proponían eran materiales de uso común como cajas, cartulinas, granos, artículos escolares, de uso escolar. También se utilizó, como se mencionó anteriormente, y en los 2 últimos meses de la observación, la comunicación vía Google Classroom y Google Meet. En esta se ven algunas evidencias que enviaban los chicos durante las actividades. Tenemos un juego de recorrido, un juego de lotería y un juego de dados. Finalmente llegamos a las conclusiones. Con respecto al objetivo encaminado a definir los fundamentos teóricos que destacan el rol de los juegos educativos en las interacciones familiares, los autores consultados coinciden en que los juegos son muy importantes en el proceso de sociabilización del niño y contribuyen a fortalecer las interacciones familiares. También concuerdan que desde la escuela se puede fomentar los juegos en familia. En cuanto al segundo objetivo, dirigido a reseñar el contexto familiar y educativo del Instituto María Santísima de la Luz de la provincia de Buenos Aires durante el confinamiento por COVID, se concluye que la situación afectó emocionalmente a las familias, producto de los cambios repentinos y sumado a la nueva responsabilidad que tuvieron los padres de acompañar el proceso educativo de sus hijos. Y finalmente, el objetivo destinado a describir las actividades e interacciones familiares de los juegos educativos en el aula de tercer año de educación primaria del instituto mencionado durante el confinamiento y en contraste con los fundamentos teóricos, se concluye que los juegos educativos planteados para el aula objeto de estudio cumplieron un rol importante, pues no solamente fortalecieron las interacciones familiares, sino que también ayudaron a bajar las tensiones. Es importante mencionar que la investigadora está consciente de la necesidad de profundizar en el tema, recopilar más datos, ampliar las fuentes y tomar en cuenta que otros factores también afectan las variables estudiadas. Los dejo con esta reflexión. Nada enciende más la mente de un niño como jugar. Muchas gracias.